Cae la lluvia en la pradera y el viento me cuenta historias del pasado. Hay hermanos que se fueron y sus risas hoy se oyen en mi corazón. Veo miles de energías enfrentándose y luchando día a día. Y yo sueño con el tiempo en que marchemos todos juntos en la misma dirección. Dame tu amor, te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. Veo paisajes destruidos por las sendas de un futuro prometido. Veo las manos de mi pueblo ensangrentadas por gritar años de injurias y opresión. Y hoy te sigo por las calles del olvido para no sentirme solo. Busco cada melodía, tus misterios, tus encantos, cruzo el cielo junto a vos. Dame tu amor, te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. Dame tu amor, te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. Necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. San Joaquín. Después, ¿cómo andamos? Tranquilo, pa. Qué lindo día. Medio llovizna. Llovizna lento y bravo, pero no llueve fuerte. Después, Gus. ¿Ya está? ¿Está grabando? Sí. ¿Está, muchachos? Tranquilo, pa. Vengan, pues. No, usted me tiene que seguir a mí. ¿Eh? A ver. Vamos atrás. No, pero... A ver. ¿Qué tal, bicho? ¿Cómo andamos? Tranquilo, pa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Yo? A ver, yo una vez. A ver, yo. Ale si que. Yo a tú. Vayan de Herrera. ¿Eh? Antonio, vení, Antonio. ¿Qué le pasó al taxi? ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Anda bien? Sí. ¿Estás respirando nomás? Estamos limpiando. Bueno, venga, vamos a hacer el inicio del programa, voy a hacer con ustedes. Ustedes saben cómo yo empiezo el programa, ¿verdad? ¿Qué tal, gente? En Pareja. Llegamos a la ciudad de... Y ustedes van a decir la ciudad conmigo. Dale, vení, Antonio. ¡Ala! ¿Cuándo ya se cayó mi colegiante? No.
Yo necesito. No me el kepi, ¿ah? Ahí por nada necesito. No te conté. ¿Tu kepi? No, kepi. Prohibió caminera, como prohibí kepi y jipu. No se puede usar kepi en el taxi. ¿Por qué no se puede usar? Pues no se puede usar el cartún de zapatilla. Ah, no, ese yo sé, así no hay que manejar. Kepi no también. Ese es peligroso así manejar en ruta. No, yo no estoy. Bueno, Antonio, Magno. y Salomón. Vengan conmigo. A mí ni palía pescado, se la hipoteca la. Venga, vamos a hacer el comienzo del programa. Oye, esa zapatilla, ese da programa. No, ese no es problema. ¿Cómo zapatura? Dale, venga. A mí no le pueden Ayer ni a las mujeres que se le adula tanto como a ustedes. Qué lindo. Bueno, acá vamos a hacer, ¿verdad? Yo voy a decir, ¿qué tal, gente? Y ustedes conmigo van a decir, ¡ay, se va! Llegamos a la ciudad de San Joaquín. Pero todos los tres juntos. Y después San Joaquín. Ya está lleno de parte. Un ratito. Cuando puede, todo nos vamos con tu cable. No, yo no sé. No, ahora nosotros llegamos. Hola, se saca, coño. Amor, debe ser esa. Por eso cuando yo compro algo, ¿está bien? Ya estamos tacita de para Bueno, dicen acá los muchachos, ahora voy a salir en el programa y la gente a la que le debo me va a venir a reclamar. Y por eso yo cuando compro algo y le digo, te voy a traer mañana, no tengo toda la plata, me dicen, tranquilo, anda nomás, si sabemos dónde encontrarte, me dicen. Yo no puedo deber plata. Claro. No, pues para usarlo está. Y para usar la plata, ¿eh? Bueno, pero a todos tus acreedores decirle que estás trabajando. Va, pues se no y minas, Por favor. Que está promocionando esa imagen para estoy trabajando ahora con Bicho, decirle y estamos ahí. Pero sabes ahí está mí, bicho, digo, pues, a veces no imita. Por cómo la efectivo. Por cota, Vamos a prensa, prensa de Vigrán la hora. No, yo no soy prensa de gracia. Todos lados me tratan de tacaño, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Adiós. Empezamos. ¿Qué tal, gente? ¡Baixapa! Muy bien. Llegamos a la ciudad de San Joaquín. Bueno, este salió bien. Ahora vamos a hacer el verdadero. Ese era para practicar. Aplausos a usted. Bueno, ese es como tiene que ser. Pero nosotros siempre nos vamos caminando. Yo entro caminando y después me doy la vuelta y ahí hacemos, ¿verdad? Tipo así presentado. No, celular hay que guardar, amigo. Yo sé, nada más. Y tocando nos vamos ahí. Vale, ahí nos vamos caminando, ¿verdad? Ahí entramos, ¿verdad? Ahora pico llego leano. Sí, yo me doy la vuelta. Ahí está. ¿Y después? Tiene que dar la vuelta. ¿Qué tal, gente? Baixapa. Llegamos a la ciudad de San Joaquín. y nos recibe su gente. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? bicho? Ahora nosotros no nos conocemos, no hablamos nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, ya. A full trabajando. Sí, a full. ¿Y por qué Dios se pone en serio ahora? Vamos de la época, man. Mira, tú sabes, mañana. De verdad, o sea, eso es la hace un pedazo, no te entendí. Se pone todo serio. ¿Qué tal, bicho? ¿Cómo que va a vender su imagen o qué? Bueno, pero esa es la idea, ¿verdad? Transmitir lo que nosotros sentimos al llegar a una ciudad. Sí. Somos bien recibidos, la gente ya nos cuenta de su vida, nos dice yo hago esto. Por ejemplo, Antonio me dice, ya se fueron al cerro, me dice. Todavía no nos fuimos, ¿verdad? Entonces, más que nada lo que queremos es dar a conocer San Joaquín ahí para todas las personas, ¿verdad? Y el que ya visitó, que vuelva, y el que todavía no conoce, está invitadísimo a conocer la ciudad. Así es.
¿Los tres son de San Joaquín? ¿Nacieron acá o Sí. Nacido. Nacido. ¿Cómo se le dice a los que son de San Joaquín? San Joaquiniano. San Joaquiniano. San Joaquiniano. Eso oye, Nacido, malcriado y malcriado. mimado en San Joaquín. Tanto ahí me la mimado, vale. Ah, ese ya hace problemas. Ese va a entrar ahí ya. Yo nací en Asunción, malcriado en San José del Arroyo y residió acá. De Asunción te fuiste a San José de los Arroyos. Ahí tengo mi casa, mi mamá. Mandale saludos, ahí te están viendo. ¿En serio? Ahí te están viendo ellos. Ellos están en San José. En San José. Espectacular. Y está viviendo ahora acá en San Joaquín. Yo vivo acá en San José. Tengo mi casa, mi familia acá. Qué bueno, che. Bueno, quiero agradecerle, muchachos. Ahora vamos a ingresar a esta iglesia. Sí, maravilla. Y cualquier cosa, cualquier la orden y a las órdenes también. Ahí está. que tenga una buena estadía para poder hacer. Muchas Nos gracias. vemos en la tele ahora. Dale, ya vaya. No, es como mandar la tele. No hago bien ya, ¿eh? Cái cái tôi phát triển tôi để he qua qua lên bố ra hàng ấy. Cái nghe là nhà thấy nhà. Ellos creen que no van a salir. Pero, ¿eh? Van a salir, ahora ya. Allá les saludan, pero salieron en la tele, ¿verdad? Ya. A ver. Cae la lluvia en la pradera y el viento me cuenta historias del pasado. Hay hermanos que se fueron y sus risas hoy se oyen en mi corazón. Veo miles de energías enfrentándose y luchando día a día. Aquí. Eso. Bueno, hace rato decían que ya no hacíamos nada. Ubicación. Vamos a ver si tenemos. Y sale la ubicación acá. Cerro San Joaquín. Aquí. Bueno, hace rato decían que ya no hacíamos nada. ¿Cuánto falta, Lorenzo? Cerro San Joaquín. 10 minutos falta. 10 minutos. 10 minutos. Espectacular. Seguimos. Vamos.
¿Te subimos? Yo caí. Oye, pégate aquí. No. Oye, pégate aquí. Dale, güey. Bueno, ahora ya subimos esta escalera. Ahí está. Barbaridad, qué cosas lindas. ¡Viva el Paraguay! Sí. ¿A qué? Aquí hay que atender, ¿eh? Sí. Es re jodido. Llegando. Llegando voy. Acá estamos. Cualquier cosa y el cuervo ya. De pama y de. Ahí cuidado. ¿Qué tal, Joey? Impresionante. Impresionante. Paraguay. Después la vamos a subir. Dale, empezamos. Bueno, ya estamos en lo más alto del Cerro San Joaquín. Es un cerro no muy elevado. Se puede venir, inclusive hasta diría se puede venir en familia a disfrutar de esta vista maravillosa. Podemos observar, allá están los vehículos. Ya está en la camioneta. Ahí está. Subimos en, ¿cuánto? En 20 minutos más o menos. Así que es espectacular para hacer ejercicio. Para venir a pensar en la calle y analizar todas las cosas que podemos hacer en nuestro país. Todo lo lindo que tenemos. Bueno, vamos a invitarle a nuestro amigo Lorenzo. Llega pues, Lorenzo. Lorenzo ya se lució al mediodía con el padre Lucio. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Lorenzo? ¿Llegamos? Espectacular. Sí, Ahí está. De vuelta. sí, encima del cerro. Hicimos un recorrido lindo ya por la ciudad de San Joaquín. Le metimos un caldo de gallina al mediodía Sí, con sopa paraguaya. con sopa paraguaya y mandioca. Y ahora subimos el Cerro San Joaquín. ¿Qué sabemos de este cerro? Y Informaciones de su altura. De 500 metros a nivel del mar. 500 metros. Pero de arriba se ve blanco, por eso le llaman el Cerro Morotí. Vos sacás una foto bien arriba y se ve así Blanco. blanco. Y esta cruz ya se cambió. Antes los franciscanos pusieron esta cruz, pero se quemó todo. Sí. Pero se cambió, un grupo de jóvenes sanjoaquinianos se unieron para cambiar. Hicieron un tremendo esfuerzo para alzar hasta acá esta cruz. Se le conoce como Cerro San Joaquín y Cerro Morotí. Cerro también, Morotí también. por lo blanco. Sí, sí. Vamos a hacer nosotros nuestras imágenes aéreas y van a poder observar lo blanco. Que El se ve Cerro arriba, San sí, Joaquín sí, o Cerro Morotí. sí. Estamos
disfrutando de una vista maravillosa. ¿Qué podemos ver hacia acá, por ejemplo? ¿Qué podemos observar? Y acá, por ejemplo, está una ciudad cerca, Cecilio Bada, pero no se ve de acá. Hacia acá está San Joaquín. Sí. También este cerro le tapa a la ciudad de San Joaquín. ¿Y acá por detrás qué tenemos? Y la comunidad H, hace rato estuvimos por ahí. Estuvimos en la comunidad Sí, H. sí. Ahí se ve, la comunidad indígena. Eso que se ve allá es la comunidad sí, H. esa comunidad. ¿Qué más podemos contarle a la gente, Lorenzo, de San Joaquín, de la juventud de San Joaquín? Muchos jóvenes. Y realmente lo que falta es que se apueste más a lo que es esta aventura. Nosotros cambiamos la escalera, antes era de madera. Hace cuestión de... ¿Podemos mostrar eso? Hace cuestión de 2 años por ahí que se cambió la escalera. Vamos a caminar despacio nomás Sí. porque uno sigue ahí con el sonido y... Bueno, la escalera... ¿De dónde podemos ver la escalera? De allá podemos ver, ¿eh? ¿No se ve? De esa parte. Vamos a mostrar después. La escalera era De madera antes. de madera. Sí. Vengan despacito, que despacito. Acá podemos observar. Ahí lo mismo está la escalera vieja, Sí. de madera. Y al lado se colocó... Ahí tenemos las dos Sí, escaleras sí, de sí. metal. Sí. Ustedes hicieron hicieron el esfuerzo para mandar construir estas escaleras, Lorenzo. Sí. Y falta una baranda que no se pudo colocar. Lo que Acá. falta acá, una banda de protección acá. Sí. Sí, ahí está la de escalera. Uno que se falta colocar acá, una escalera más y una baranda. Allá al lado se ve la escalera de madera. Sí, la de antes. Sí. Pero igual no la gente subía con esa escalera. Sin problema. Perderme en tus cabellos color miel. A tu auto le gusta que lo disfrutes, que le des buena vida, le gusta que le cargues una nafta de calidad. Carga la Super 96 aditivada o la Especial 92 aditivada de Petrobras, las únicas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos del Paraguay, porque tienen fórmulas exclusivas que aseguran el rendimiento, potencia garantizada y la buena vida de su motor. Carga calidad, carga naftas de Petrobras. Te necesito más que ayer, quiero perderme en tus cabellos color miel. Hay días que se nublan, te hunden en recuerdos. Las flores de tu casa se huelen a lo lejos. Hay hojas de otoño que alfombran a tus pasos, y el aire que respiras se pierde en el ocaso. Hay voces del alma, tu madre te canta. Hay manos que sanan, hay chipa, hay bello. Por la noche acampar. ¿Acampan acá los muchachos? Sí, sí, sí. Qué lindo va a ser acampar acá, chicos. Fresquito. Solamente un tramo es un poco peligroso, que es este, ¿verdad? Que hay que subir con las manos, hay que ir atajándose Sí. de lado Ya a está lado. la escalera, Después, solamente falta traer y colocar con una baranda. Eso es lo que falta. El acceso es un poco jodido. el acceso sí, se debería de señalizar el acceso. Sí. Con una señalización yo creo que... Hay, por ejemplo, hay un camino, pero no tan lindo. A 1000 metros nomás queda del asfalto. Y por ese Sí. camino que no pudimos venir. Sí, por ese camino. Y dimos toda la vuelta. Sí.
¿Y qué le falta a ese camino? ¿Es un camino de arena? ¿Tiene mucho barro? Tiene un arroyo. Se pasa por un arroyo. Sí, tiene mucho barro. Y falta mucha inversión, pero 1000 metros no nos queda ahí, en esa parte. Un tramo no muy lejano del asfalto para hacer el acceso rápido a este cerro. Sí. O sea, podemos decir que el Cerro Morotí tiene posibilidades de explotarse turísticamente. Es el lugar turístico, sí, claro que sí. Falta, nosotros de la municipalidad estamos haciendo lo posible. Por ejemplo, construir la escalera, pero ese acceso va a ser muy costoso para el municipio. Sí. Bueno, hay que tomar nota. Estamos hablando de 1000 metros de acceso de la ruta al Cerro San Joaquín. Eso sería, turísticamente hablando, sería una fuente de ingreso importante para el municipio. Sí, y con la iglesia, con el museo. Claro, todo eso, hacer recorrido turístico. Sí. Iglesia, museo y el Cerro Morotí. El Cerro Morotí. Sería lindo tener una ruta turística. Este es el problema, después la iglesia, todo. Como yo siempre le digo a los amigos con los que nos encontramos en las diferentes ciudades, ¿verdad? O puta, de cargo. Nosotros mostramos, hacemos el pedido y ojalá, ¿verdad? Pero lindo tener alguna oportunidad así. Que se pueda, ¿verdad? Ojalá que Ministerio de Obras Públicas, creo que es el ministerio encargado del acceso. Y ojalá, ¿verdad? Arnoldo Vins está al frente del Ministerio de Obras Públicas, una persona que conoce mucho el Paraguay. Recorrió mucho el Paraguay. Pero bueno, en algún momento llegará, ¿verdad? Es cuestión de hacer el pedido. De gestionar un poco. Y de gestión, ¿verdad? Sí. Pero ustedes pueden ver, observen esta vista, por favor. Espectacular. A 1000 metros del asfalto tienen este cerro y sería de gran ayuda para la ciudad de San Joaquín poder generar esa ruta histórica. Sueño, sí, un sueño. La ruta histórica que arranca en la iglesia, va al museo y después viene al cerro San Joaquín con opción a acampar de noche, ¿verdad? Sería lindo, realmente un sueño de todos los sanjoaquinianos. Y vamos a ver, siempre hay que soñar, dicho. Sí. Sí, soñante ahora. Soñar no cuesta nada, dicen. Sí. Es gratis, así que mientras sea gratis vamos a soñar. Y realmente por medio de ustedes se puede ver esto. Ya estamos en Boruye, todo el país va a ver, nacional e internacionalmente. También. Y gente viene de visita, así en Semana Santa y eso, vienen acá a acampar. Un lugar muy, muy lindo, muy acogedor. Y como dije al comienzo, ¿verdad? Es para toda la familia. Este tramo de repente es un poco peligroso, pero con cuerda, con algo se puede generar una subida segura y una bajada segura y poner a disposición de todos los paraguayos. ¿Tu apellido, Lorenzo? Núñez. Núñez, eso es lo que no te conté. Sí. Lorenzo Núñez. Sí. Bueno, agradecerte también por recibirnos, por el almuerzo, por traernos hasta este lugar, porque solos no íbamos a llegar. Iba a ser un poco complicado, por eso digo que falta muy poco, ¿verdad? Una señalización, el acceso de 1000 metros sería lindo. Espectacular. Sí. Así que hacer el pedido. Computador caro. Dejo también el pedido acá para Arnoldo. Sí, muchas gracias. Nicho, dejo el pedido acá para vos. Bueno, así nos despedimos del Cerro Morotí, Cerro San Joaquín. Una polca me abre sus brazos y en el patio están esperando mis amigos con sus guitarras y la fiesta preparada. La nostalgia se adueñó de mi canción. En mi alma solo habita la ilusión de regresar. Bueno, esta iglesia que estamos observando en este momento, ¿a qué? Casi me fui, será. Casi, está resbaloso. Es una iglesia construida por los franciscanos y se mantiene hasta la época. Estuve leyendo un poco, ¿verdad?, lo que es la historia de esta iglesia. Eso es súper importante también cuando van a visitar una ciudad. Investiguen un poquitito, lean. Nosotros buscamos las historias y hay muchísimas personas que tienen las historias para contarnos, ¿verdad? Pero también es importante leer un poquitito y saber de lo que es este lugar. Yo tengo una
una idea de esta iglesia y ahora vamos a nutrirnos de historia. Buen día. Buen día. Papé. Padre. Va, ahí se va. Hola. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Juan Guete y la carnicero. Es posible. Muchas gracias por recibirnos en la ciudad de San Joaquín y en esta iglesia que tiene tanta historia. Si te puedes presentar ahí a la gente. Sí, antes que nada mi saludo para vos y gracias por venir a visitar esta hermosa ciudad jesuítica San Joaquín, que tiene su historia, tiene su riqueza y estamos muy contentos justamente de recibirla a ustedes y de acuerdo vamos a ir conversando también para que la gente conozca más a través del programa también cómo es San Joaquín, dónde queda San Joaquín. Departamento de Caguazú. Así mismo es, y dentro del contexto religioso su rica historia de la religiosidad que mantiene y celosamente cuida los sanjoaquinianos. Sanjoaquinianos. ¿Y hace cuánto tiempo que vos estás acá, padre? Yo soy sanjoaquiniano. Sos de San Joaquín. Hace 50 años que estoy en San Joaquín. No, porque normalmente... Pero como país, como párroco, estoy 4 años ya. Hace 4 años. Sí. Normalmente los párrocos van de ciudad en ciudad, van trasladándose, ¿verdad? Así mismo, yo me ordené sacerdote en el año 2002. Sí. Y después pasé a Raúl Arsenio Oviedo. Sí. De Raúl Arsenio Oviedo en Santa Rosa, en Butú, y posterior a eso vine ya acá a San Joaquín. ¿Y qué se siente desarrollar tu religiosidad en tu ciudad? Un desafío, una preocupación por un lado y satisfacción también por otro lado. Es un sentimiento encontrado en ese sentido, ¿verdad? Encontrarte con tu gente, con tus familiares, con tus amistades, con tus ex compañeros. Y por otro lado también el desafío grande justamente de cómo llevar adelante eso en medio de ello, ¿verdad? Porque tu historia personal también cuenta. Está acá. Claro. Y de repente, padre, vos estás en plena homilía, en plena misa, ¿verdad? Y estás ahí tu compañero de colegio, Peche Portaporán, que vos le decís, ¿verdad? Yo soy sincero en ese sentido, hasta mi exnovia, porque yo a los 23 años ingresé al seminario. Antes de eso, claro, tuviste una vida... Tenía una vida, no puedo decir normal, porque toda la vida, mi vida es normal. Toda nuestra vida sí. fue afuera o adentro de... Estaba en el campo futbolístico también, jugando deporte con un club acá, y después en esa época también tenía mi vida de farra. Tenía novia inclusive, y ver a tu exnovia que ya prácticamente es abuela, y de repente hay una sensación también de, mira, yo estoy acá y los demás allá, y ese es el desafío, de no defraudar también a la gente, porque te conocen tu historia, cómo fue, y la gente muchas veces inclusive por ahí te dicen, va ahí con la areta así, ya yo cuando y te digo. Y por eso o sea, es más, no sé si es más difícil, pero como conocen tu historia, pero lo que vos hiciste de chico ya no te define hoy. O sea, si vos hiciste, qué sé yo, le hiciste una falta, por ejemplo, a uno de los muchachos, entraste fuerte, ¿verdad?, en algún partido de fútbol cuando eras joven, y hoy decide que hay que hablar de ser limpio, de no ensuciar el juego, y los perros te hacen opa y entraba fuerte antes, ¿verdad? Así mismo. Pero ya, una cosa ya no tiene que ver con la otra. Y justamente la historia pasada, el pasado ya es pasado, ¿verdad? Y eso ya no se puede más recuperar, no se puede retrotraer eso, ¿verdad? Y tampoco el futuro, que está todavía en un misterio, en el incierto. Y el presente, uno tiene que vivir justamente el presente, vivir bien. El presente, su nombre ya dice que es un obsequio, ¿verdad? Es un presente, ¿verdad? Sí. Un regalo de Dios que te da el día a día. Y hay que aprovechar. Y de vez en cuando mirar hacia atrás también para no volver a repetir los errores, sino para ir fortaleciendo lo positivo que uno ha vivido y proyectarse hacia el futuro, ¿verdad? Quiero hacer un recorrido. Normalmente lo que hacemos de entrada es ingresar a la iglesia, ¿verdad? Pues yo quiero dar una vuelta. Y en esa vuelta quiero que me cuente tu historia de criatura hasta hoy. Impresionante, vas a tener una rica historia, ¿no? Vamos a dar una vuelta y antes de dar la vuelta... Mi club y todo. Todo yo quiero saber, todo quiero saber. Somos punteros de entrada. Sí, nosotros también somos punteros de entrada, también te digo, ¿verdad? Ahora mismo Club Limpia, ¿verdad? Pero bueno, este programa no sé exactamente cuándo va a salir, entonces por ahí ya no somos otra vez punteros, entonces tratamos de no... Claro, y ustedes van a editar todo. Claro, este no va en vivo, o sea, no estamos ahora mismo domingo en San Joaquín. Interesante la historia de San Joaquín para hablar de esto. Antes que empiece, padre, venimos, Yamila. De todas las iglesias que ya hicimos hasta el momento en Baixapa,
algún cura párroco que nos recibió era de la ciudad o no? Que yo recuerde, no. Que yo recuerdo tampoco. No, ¿verdad que no? O sea, la primera vez que llegamos a una iglesia y el cura párroco es San Joaquiniano, de la ciudad. ¿Gus? No. ¿Verdad que no? ¿Santi? Tampoco. Primera ciudad que ocurre esto. ¿Ocurre normalmente esto o es algo medio atípico? Atípico. Atípico. Sí, no todos los párrocos quedan en su mismo pueblo. Y justamente lo que te está diciendo, pues el desafío que conlleva esto, ¿verdad? Tener tus parientes, tus familiares. Y la iglesia tiene una norma y tiene que vivir esa norma y tu pariente te pide, te solicitan muchas cosas. Y uno también su historia, muchas veces a alguno le marca también. Y entonces el desafío es grande. No todos están preparados, capacitados para estar en su pueblo, porque la Biblia dice, el profeta no es bien visto en su pueblo, ¿verdad? Imagino los campos verdes, fui a mi barrio. Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9, The New Super Powerful Note. De regresar. Hace tus sueños realidad. Con la compra de un Samsung podés ganarte uno de los 10 Mini Coopers que Claro sortea o uno de los 30 viajes al Caribe para 2 personas todo incluido. El destino lo elegís vos. No te pierdas la oportunidad de hacer tus sueños realidad. Pasate a Claro y ganá. De tu hermana. ¿Cómo te llamas? María. Dame un abrazo. Beso. Otro beso. Hola. ¿Cómo andamos? Es posible que es serio que están ustedes. ¿Ya desayunaron? ¿Sí? Súper bien. Tranquilo. ¿Estamos nosotros? ¿Listo? Bueno, ya tenemos todo listo para empezar este show. Si te puedes presentar, profe, para la gente. Sí, yo soy el profesor Miguel Sorensen de Sonidos de la Tierra y estoy aquí en esta comunidad enseñando la parte de música, la formación de orquestas. Hace 7 meses nos iniciamos, así es que una de las primeras presentaciones que vamos a hacer hoy acá. Esperamos, hace 7 meses ya están toditos estos. ¿Cuántos alumnos hay? Sí, hay unos cuantos que están faltando porque estamos en horario de clase, están saliendo algunos recién, pero ya está. Qué el gusto, equipo. profe. Hace 7 meses trabajando con Sonidos de la Tierra. Sí, 7 meses aquí en esta comunidad. Yo soy uno de los más antiguos de Sonido de la Tierra. Hace 16 años con Saram hemos empezado este proyecto
y ya me tocó formar orquestas en más de 21 comunidades. Hacia el norte, Tacuatí, Horqueta, Concepción, zonas un poco difíciles. Al maestro Luis Sarán le mandamos un gran saludo, cariño, abrazo y un gracias enorme por lo que está haciendo en todo el Paraguay, a través de ustedes, a través de él, a través de estos jóvenes, donde la música cobra fuerza. Sí, 2.500, 2.600 jóvenes en total que cada semana están practicando música en todo el país. Y hemos llegado aquí hace 7 meses a través de la iniciativa de los concejales, del intendente y la unión, la fuerza del pueblo también, que da su contrapartida. Y bueno, Sonido de la Tierra es un trabajo solidario en el equipo de comunidad. Y en eso estamos aquí también trabajando. Excelente, profe. Agradecerte y bueno, ¿qué nos vas a presentar? Y vamos a presentar una polca de Félix Pérez Cardoso, Despedida. Ahí está, para todos ustedes. Primero. Tengo ya 50 años, nací ya en el año 1968. Sí. Mis padres viven todavía, tengo papá y mamá, tengo 11 hermanos en total. 11 hermanos. Sí, y tengo otro hermano sacerdote también, País Rafael Vargas. País Rafael Vargas. Ahora está el párroco en San Miguel Arcángel, José Domingo Campo. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 37 años cumplió, 7 años de sacerdocio, ¿no? Y yo 7 años de sacerdocio, de los 30. Yo también cumplí hace poco 37 años, la misma edad tu hermano. Sí. Y yo soy de la promoción 2000, en la Universidad Católica de Asunción. Sí. Mi colegio, si nos quedamos un poquito, mi colegio queda justamente acá, el Colegio Nacional San Joaquín. ¿Qué está allá? Yo estuve ahí. Terminé ya en Coronel Oviedo, una parte, y en Caguazú. Y después ya todo en la Universidad Católica. Y todos pasamos por estas instituciones, lo que queremos ser sacerdotes de la Universidad Católica. ¿Y cómo fue la vida entre 11 hermanos?
Y somos la familia muy humilde. Tenía acá a 2 kilómetros nuestra casa, que actualmente mis padres ya ahora están en Yacecaní, se mudaron a esa localidad. Sí. Y nosotros vivíamos y teníamos burros para venir a la escuela y eso. En burro venía. Acá San Joaquín se caracterizaba por la cantidad de burros que antes había, ¿verdad? Los burros en GTA, la titera burro. Y tener un burro en la casa era tener una herramienta de trabajo, ¿verdad? Es un animal que siempre se usó luego para el trabajo. Sí, así mismo. Me tenés como un burro de cargas ahí la cuñada. Así es. Y nosotros veníamos a la escuela queda cerquita acá, en la escuela 291. Sí. Y después del colegio, ¿verdad? Y vivían de forma normal. Mis padres son agricultores, trabajamos en las chacras de temprana edad. Y después a los 15 años ya estaba en un club, Teniente Esquivel Piripoté, jugando ya fútbol con él. ¿A los cuántos años vos empezaste tu carrera de futbolista? 15 años. A los 15. Sí. Hasta los 23 años que cuando me fui al seminario, ¿verdad? ¿Y cómo fue ahí entre el fútbol y el seminario? No, pues yo ya dejé el fútbol cuando me fui al seminario. Yo tuve que ir al seminario y ya terminó. Sí, ahí el fútbol no podía seguir. Sí. Pero termina tu paso por el fútbol. Terminó ahí, justamente. Y ya continuamos ya como normal, nomás jugar en los colegios, en las universidades. Cuando se reinició el juego universitario con Watson. Watson, algo estilo que se agua que promocionó, que después de mucho tiempo se retomó el juego universitario en Asunción, cuando eso nosotros estábamos ahí jugando, ahí ya estaba como jugador también, ¿no? Impresionante. Y después me ordené sacerdote, quedé el coronel Oviedo, un tiempo, 3 años, ahí fui fundador y primer rector del seminario menor San José de Coronel Oviedo. Y posterior a eso ya me trasladaron, me nombraron como párroco en distintas comunidades. En Raúl Arceño Oviedo fundé otra vez la Liga Deportiva Agro Iguazú, ahora que está participando en la Interliga. Tiene su historia. Pero seguí ligado al fútbol de otra manera. Así mismo, como ahí fui primer presidente y presidente de una liga. Y presidente. Sí, era una noticia para... ¿Cómo es el país presidente? Porque el fútbol pues, es enérgico, es pasional. Tu equipo gana o le querés, tu equipo pierde ya no le querés. Pero cuando uno es presidente ya se mantiene como un papá y todos los clubes ya son todos iguales. Entonces se mantiene en el medio y tranquilo, con mayor objetividad. Junto a vos, dame A tu auto le gusta que lo disfrutes, que le des buena vida. Le gusta que le cargues una nafta de calidad. Carga la Super 96 aditivada o la Especial 92 aditivada de Petrobras. Las únicas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos del Paraguay, porque tienen fórmulas exclusivas que aseguran el rendimiento, potencia garantizada y la buena vida de su motor. Carga calidad, carga naftas de Petrobras. color miel. Necesito más que ayer, quiero perderme en tus cabellos color miel.